Hagamos ahora un repaso de todo lo que hemos visto durante el año para dar oportunidad a aquellos que suspendieron esas evaluaciones de poder aprobar el curso, ya que no va a haber exámenes de recuperación extraordinario. Y para los que ya aprobaron servirá como forma de consolidar lo ya aprendido y poder subir nota. Para empezar por el principio, más o menos las páginas 7 u 11 del libro, me gustaría indicaros la importancia de la asignatura de historia, muchas veces incomprendida porque no se entiende el enorme valor que tiene. Aún sois bastante jóvenes, pero poco a poco veréis que el mundo es bastante complicado. La historia sirve justamente para poder entender el mundo en el que os ha tocado vivir, es decir, para poder comprender el presente es necesario entender el pasado, pero claro, entender el pasado es imposible si este no se conoce. ¿Por qué nuestra generación considera que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres? ¿Por qué 2 o 3 generaciones en el pasado no era así? ¿Por qué nos organizamos en países? ¿Siempre ha sido así? ¿Por qué vivimos en un sistema capitalista y no en otro? Os puede resultar chocante, pero eso de tener leyes y derechos es bastante nuevo. ¿Desde cuándo eso es así? Y dado que en realidad la mayor parte del tiempo no ha existido más justicia que la fuerza de los poderosos, sería conveniente entender las razones que llevaron a instaurar las leyes y la democracia para poder protegerlas correctamente. Pero aún hay más razones. La historia es una ciencia social. Los historiadores estudiamos el pasado basándonos en fuentes que tratamos según criterios científicos. Pero también es cierto que la historia se puede utilizar como arma política e ideológica para justificar proyectos políticos actuales adulterando acontecimientos del pasado. Tener una generación bien formada en historia es la mejor garantía que tiene la sociedad para evitar revivir violentos fantasmas del pasado que nunca llegan a desaparecer del todo. Si hoy día estamos aquí es debido a que somos descendientes de otros que vivieron en los tiempos que vamos a estudiar. De otros que quizá nacieron en lugares muy alejados a Utiel, que quizá hablaban otras lenguas o tenían dioses distintos y quizá huían de guerras, cataclismos o persecuciones hasta que finalmente se instalaron aquí. Estudiar el pasado no es solo investigar el pasado de la sociedad en su conjunto, sino estudiar el mundo en el que vivieron nuestros ancestros, cuya sangre todavía corre por nuestras venas. Y respecto a esto hay una cosa interesante. Mientras el planeta Tierra tiene una edad de 4.500 millones de años, nosotros, los sapiens sapiens, aparecemos tan solo hace 200.000 años. Ni siquiera hemos llegado a completar como especie el 1.000.000 de años en el planeta. Para que lo podáis ver con una comparación, los dinosaurios aparecieron hace unos 225 millones de años y se extinguieron hace 65, es decir, los dinosaurios habitaron el planeta durante 160 millones de años. Nosotros, repito, apenas llevamos 200.000 años. Y durante esos 200.000 años, 190.000, no fuimos más que otro animal de las sabanas y las estepas, que recolectaba y cazaba para sobrevivir y se desplazaba continuamente de un lugar a otro. Sobre el 9000 a.C., por lo tanto hace 11.000 años, sabemos que el clima cambió y nuestros ancestros dejaron de perseguir a los animales y se establecieron en un lugar fijo. Es el periodo que se conoce como Neolítico. Se desarrolló entonces la agricultura y la ganadería como forma de vida y aparecieron las primeras aldeas. Poco a poco las aldeas más grandes crecieron y se convirtieron en pequeñas ciudades. Para evitar los conflictos que pudieran surgir debido a la convivencia de tanta gente en el mismo espacio, surgieron las primeras leyes de la humanidad y las primeras instituciones estatales encargadas de su cumplimiento. Para mantener estas instituciones estatales, se crearon los primeros impuestos, lo cual supuso 2 nuevas innovaciones para poder llevar la cuenta de quién había pagado y quién no: las matemáticas y la escritura sobre el 3500 a.C., es decir, hace tan solo 5.500 años, unas 80 generaciones. A partir de la invención de la escritura, abandonamos la prehistoria y entramos en la historia. En 1685, un profesor alemán, Cristóbal Celarius, propuso dividir la historia de la humanidad en 3 edades para poder explicarla más fácilmente a sus alumnos. La más alejada en el tiempo la llamó la Edad Antigua, que estudiasteis en primero de la ESO. La más cercana a él en el tiempo la llamó la Edad Moderna, y a la que había entre una y otra la llamó la Edad Media. En este curso estudiamos justamente la Edad Media y la Edad Moderna. Esta
división es un poco arbitraria. Por ejemplo, solo vale para la historia de Europa. Y por otra parte, nos obliga a colocar fechas bisagra que limitan cada una de estas edades. Estas bisagras en realidad son convenciones, acuerdos entre historiadores. Así, la Edad Antigua comienza con las primeras civilizaciones y termina con la caída de la parte occidental del Imperio Romano en el 476 después de Cristo. La Edad Media termina en el 1453, fecha que coincide con la caída de la parte oriental del Imperio Romano y el fin de la Guerra de los 100 Años, aunque también se puede considerar que en realidad acaba en 1492, cuando se produce el descubrimiento de América o los reyes católicos consiguen tomar el último reducto musulmán en la península ibérica, el Reino de Granada. La Edad Moderna acaba en 1789 con la Revolución Francesa. A partir de entonces se considera que entramos ya en la Edad Contemporánea, aunque quizá en el futuro algún historiador pueda hacer una nueva clasificación. La Edad Media son casi 1000 años de tiempo, una barbaridad. Por eso la dividimos en tres partes. La Alta Edad Media, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el año 1000, es decir, desde el siglo V al siglo X, la Plena Edad Media, desde el siglo XI al siglo XIII, y la Baja Edad Media, la más cercana a nosotros, que abarca los siglos XIV y XV y que se cierra con los grandes descubrimientos geográficos de portugueses y castellanos.